Reciban un cordial y caluroso saludo a nombre de la Academia de Historia de Montelíbano, con su programa Tertulia Sanjorgense. Para comenzar con esta tertulia, primero nos encomendamos al Dios Todopoderoso con una oración a cargo de la secretaria de la Academia. Es grato estar en estos momentos, en este primer paso, como es el de la Academia de Historia, que abre sus puertas en su primer inicio de la primera tertulia. Padre Dios, en estos momentos queremos invitarte como Ser Supremo, como único Dios verdadero. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Aquí lo dejamos todo en tus manos para que sea de grandes éxitos a toda la comunidad de Montelíbano, para sembrar la historia en nuestro Montelíbano, especialmente jóvenes, niños, ancianos, y ellos puedan, Señor, tomar la cultura con una seriedad que pueda trascender hacia un futuro mejor para nuestro pueblo de Montelíbano. Muchas gracias, Señor, por todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos la temática de esta tertulia dándole los sinceros agradecimientos y cubrimiento especial informativo de Telemontelíbano. José Carlos Caldera, educador de muchas décadas en Montelíbano, con un gran bagaje sobre su historia. Armando Sierra, escritor, historiador, promotor cultural y gran artista de la música. Nelson Ortiz, conocedor e investigador de la historia viva de Montelíbano. Por la Academia de Historia, Sofía Viloria Ruiz, escritora e historiadora, docente. Alfonso de la Osa, escritor, investigador, historiador. Eliezer Mendoza, escritor, historiador y investigador de nuestra historia. Y este es que le habla el profesor Lácides Márquez, gran cronista de muchos hechos históricos de Montelíbano. Sean todos bienvenidos a esta tertulia. Comenzamos dándole paso a Eliezer Mendoza. Señores panelistas, ya que se trate de historia o de la Academia de la Historia, es necesario hacer un recordatorio sobre la historia y sobre sus acontecimientos. Dice: los acontecimientos que llamamos históricos son importantes, no tanto por mantener viva la memoria de los hechos pasados, sino por las repercusiones en el presente y sus proyecciones futuras. La interpretación de los hechos no es fácil, por los complejos y múltiples elementos que intervienen, históricos, culturales, sociales, religiosos, económicos, porque son muchas las partes interesadas y comprometidas en ello. Si bien es cierto que la pura objetividad es difícil de alcanzar, también lo es que se den juicios totalmente ajenos a la realidad sobre los grandes sucesos de la historia. Así ha sucedido con la persona de Jesucristo y con su enseñanza y obra redentora. No es pues de extrañar que el arribo de Colón a estas tierras hace más de 500 años suscite interpretaciones diversas, encontradas y más de una vez virulentas y contradictorias. A los elementos que consideramos objetivos se suman las ideologías como lentes que distorsionan la historia y no pocas veces la animadversión y prevención contra la obra historiográfica de los pueblos. En segundo lugar, es importante situarnos en el presente, no para erigirnos soberbiamente como jueces anacrónicos del pasado,
Los mejores jueces del pasado son ciertamente los antepasados que vivieron las circunstancias y acondicionamientos de la época, sino en observadores atentos para aprender de la historia, a no repetir los errores cometidos y a trazar el camino del futuro, cambiando lo que debe ser cambiado, en una apertura generosa a la obra tradicional de los pueblos, que se inicia en esta etapa a través de la Academia de la Historia, con un compromiso serio y sostenido para no decaer ante las dificultades y desafíos del momento. Academia de la Historia. Continuando con la tertulia, le damos paso al profesor José Carlos Caldera para que haga una breve exposición. ¿Cuándo fue su llegada a Montelíbano como educador y qué encontró sobre la educación en Montelíbano? Empiezo diciéndoles la fecha en que yo llegué a este pueblo. El 6 de febrero pasado, hizo 60 años, hice mi arribo a esta población, que en esos momentos tenía 7.000 habitantes, con un censo que hicimos, puede decirse caseramente, porque lo hicimos las personas que vivíamos aquí, no oficialmente. Esto para decirle cómo estaba la educación, me parece lo más importante, cómo estaba la educación ese año 1956, cuando yo llegué aquí. Yo vine a este pueblo por un llamado del sacerdote Eduardo García, sacerdote español. Era el párroco en ese momento. Era el párroco en ese momento. Porque toda la región del San Jorge, la Mojana y el sur del Cauca, estaban administrados por los sacerdotes españoles pertenecientes al Seminario de Misiones de Español de Burgos. Bueno, es un caso histórico que vale la pena conocerlo. En ese momento Montelíbano tiene solamente la escuela urbana de niñas, que funcionaba precisamente en este local que tenemos casi vecino de nosotros, donde funciona la Fundación Cerro Matoso. La escuela pública, que estaba organizada, estaba dirigida por las hermanas catequistas, un convento que nació en la villa de San Benito Abad. Lo dirigía la hermana Margarita, no sé más detalles, la hermana Margarita. Además de la escuela de niñas, que repito, estaba organizada, existía la escuela de varones, pero esa sí estaba desorganizada. Hasta donde yo sé, hasta donde observé, que nunca pregunté, sino que observé, me daba pena pues preguntar tanto detalle. Solamente tenía el director, que era un profesor de Sincelejo o de San Pues, llamado Julio García, y le colaboraba una niña cuyo nombre no recuerdo. Entonces piensen ustedes que una escuela con 2 maestros no puede funcionar muy bien. Hasta ahí ese detalle. Eso ocurre en 1956, hace 60 años. En Montelíbano no había más nada, solamente esas 2 escuelas. Y yo vine aquí precisamente por eso, porque el sacerdote Eduardo García, como les dije, me invitó, me convenció, más bien yo estaba trabajando en Sagún, me convenció que me viniera a este pueblo porque carecía de eso y que yo podía hacer una labor aquí fundando un colegio privado. Él me dijo, yo no quiero fundar colegio, me dijo el sacerdote, yo le puedo colaborar moralmente, o sea, presentándole a la gente, dándole a conocer
el proyecto que usted trae, y así fue como yo pude hacer o realizar lo que yo quería. Yo fundé un colegio que lo llamé Liceo Santo Tomás de Aquino. Lo llamé así porque yo era en ese momento, y sigo siendo, un ex seminarista. Y entonces a mí me gustó mucho la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y entonces por eso puse el colegio en esa forma. Bueno, yo comencé con un personal como de 30 niños. Me colaboró una niña que creo que todavía vive, Gladys Ibaja, de aquí de Montelíbano. Pero al año siguiente, o sea, en 1957, ya la matrícula subió como a 100 alumnos más o menos. Y entonces ya tuve 3 profesores y yo 4. Trabajamos 4 porque no tenía sino hasta cuarto de primaria. Profesor, para ubicar bien al televidente y la historia, ¿dónde empezó a ejercer usted con ese? El año 56 comencé en una casa de la calle 16, entre la carrera segunda y la carrera tercera. Ustedes se pueden ubicar. Una casita que me acondicionaron ahí los Marchena, don Walter Buelda, que era el administrador de los Marchena. Una casita con unas 3 salones, nada más. Pero a mitad de año me pasé a otra casa que ya queda en la carrera tercera con la cuarta. Esa casa debe ser hoy de una de las hermanas Sierra. En ese momento era de la niña María Antonieta de Irullero, ya era más grande. Bueno, el año 57, como les dije, la matrícula me aumentó, tal vez a 80, 100 alumnos. Entonces un señor Morón, que se conoció conmigo, que era de por los lados de Las Flores, que yo también había vivido en Las Flores, me ofreció la casa que hoy es de los Carriazos, está en todo el frente de la policía, en la carrera en la carrera quinta, la que está en todo el frente de la policía. Hoy funciona ahí un hotel. Ahí trabajé el año 57 y el año 58. En el año 58, por supuesto, la matrícula era mayor. Ya yo tenía 4 profesores y conmigo éramos 5. Ya trabajamos los 5 profesores para los 5 años de primaria. Cada profesor atendía un grupo. Me pasé a la casa de don Eduardo Oviedo, que también me la ofreció, porque él me dijo: yo tengo 2 niños que ya voy a poner al colegio, le ofrezco mi casa, que es grande, que está desocupada. Los 2 niños eran los mayores, Arcelio Oviedo y Eduardo Oviedo, que todos lo conocen, trabajo matoso, Eduardo Oviedo. Esos 2 jóvenes, ya no son jóvenes, ya uno murió, estudiaron en mi colegio tal vez como 4 años. Bueno, el tiempo ya trabajábamos, todavía trabajamos el horario en 2 partes. En la mañana se trabajaba de 8 a 12 y en la tarde trabajábamos de 2 a 4. Eso pues es una forma, un método de lo que usted me dice. ¿Y era el mismo profesor en la mañana y en la tarde? Era el mismo, eso de tiempo completo, porque es que mire que las horas son más o menos las mismas. Si usted trabaja de 8 a 12, van 4 horas, ¿no es cierto? Y después 2 horas en la tarde. De pronto se iba un poquito más de 1 hora. Pero ahora se está trabajando, yo cuando trabajaba en la fundación, trabajábamos de 6:30 a 1, una jornada. Ahí va más tiempo, creo yo, que que trabajamos, por lo menos igual. Contemos las horas, de 6:30 a 1 de la tarde, van 6 horas y media. Y en este caso eran 6 horas. O sea, el tiempo es más o menos el mismo, una jornada. ¿Y ponían tareas de un día para otro? ¿O todo se hacía ahí en el colegio o dejaban tareas? ¿Cómo era eso? No, se dejaban tareas. Es como el tiempo, repito, es el mismo. En las 6 horas cumplíamos lo que hoy se cumple, teniendo que dejar las tareas para la casa. ¿Qué
¿Qué asignaturas veían? Las mismas que se ven ahora, todas las que se ven ahora. O sea, filosofía, química. No, física. estamos hablando de primaria. De primaria. Solamente de primaria. Las mismas que se ven en primaria. Pero, ¿cada profesor tenía una asignatura o todos sabían de todas? No, cada profesor atendía un grupo, un curso. Ahí sí había, ¿cómo se llama?, deficiencias, naturalmente, que después se corrigieron. Ese profesor no podía ser técnico en educación física, un ejemplo. Él hacía lo que podía. A eso le respondo yo así. Había dos asignaturas que puede uno decir ahora que eran bandera: la matemática y el español y el lenguaje. Eso era lo importante. Lo demás casi era como secundario y el gobierno aceptaba eso. El gobierno era quien dirigía en esa época. El gobierno le mandaba el pensum. O sea, el material que uno debía trabajar, fuera público o privado, se lo mandaba el gobierno. Le mandaba un libro, decían en primero hasta dónde tenía usted que enseñar en matemáticas, hasta dónde tenía usted que enseñar en lenguaje, todo definido en ese programa. Se llamaba pensum o programa también se podía llamar. Hoy no, hoy le dan facultad al colegio para que haga su programación, es esa diferencia. Yo le estoy hablando de la primaria, porque yo no tuve bachillerato. Traté de empezar con el bachillerato, pero no me funcionó, porque yo sabía que no me podía funcionar. Un pueblo de estos pequeños, y en esa época pequeño, y donde conseguía yo los profesores para bachillerato, el local no lo conseguía, en fin, me quedé con primaria. Sin embargo, hubo unos 2 años que yo abrí una especie de segundo de bachillerato, pero hablando con los padres de familia, yo hago esto para hacerles un favor a ustedes. Yo no voy a presentar un segundo, un primero de bachillerato, repito, no es lo que es hoy sexto para usted, sexto y séptimo. Entonces no se decía sino primero y segundo de bachillerato. Bueno, porque yo no tengo los recursos, no los hay, pero les hago un favor al que quiera, avanza un poquito, sobre todo en matemáticas y en lenguaje, y luego de pronto para trabajar le puede funcionar. Y efectivamente hubo muchachos aquí, que le puedo citar, Hernando Solano, no estudió sino ahí, muchacho que después fue secretario del juzgado, después se empleó en Alimentar cuando vino Cerro Matoso. Peñate fue secretario del Banco de Bogotá. Marcelo fue profesor, murió de profesor. Y ellos no estudiaron sino conmigo, no más. Les quiero contar primero lo mío, seguido, ¿no es cierto? Después le hablo de la educación pública, que naturalmente progresa. Entonces, ahí el año 58 pasé para ese local, donde el personal me aumentó. Hubo un momento en que el local no me alcanzaba, porque yo abrí también ¿cómo se llama?, internado. Ya los internados no existen, pero en esa época y mucho después, ustedes quizás conocieron algo, los internados funcionaron en todas partes del país. Aquí los mismos padres de familia me pidieron, el padre está allá en el campo, en una finca, y dice, pero por favor, ¿dónde tengo yo a mi hijo aquí? Y a uno le servía, porque ganaba un dinero con eso. Bueno, entonces tuve que arrendarle la casa de enfrente, la mitad, a don René Díaz. Así trabajé unos años con esos 2 locales. Después le arrendé también a don Eduardo, porque él hizo la otra casa, la de material que decía entonces, porque esta era de tabla. Para ustedes eso es conocido. Allá donde ellos viven ahora, le arrendé también la mitad para poder tener el internado, y ya yo me había casado, entonces debía tener mi familia también. Bueno, eso ocurre así. Después me pasé allá a la casa que está frente al tanque del acueducto viejo. Allá terminé. Muchas aguas, sí señor. Que muchas aguas puede ser mucha ahora, pero en ese momento no era nada. No existía sino 2 casas que seguían después de la casa que yo ocupaba. En el año 1978 yo cerré mi escuela. Era una escuela, la clausuré
porque ya no tenía el mismo personal, no me iba, los profesores ya no querían trabajar mucho, ya prácticamente unos que tenía de fuera se me fueron. Y me imagino que le quedó práctica buena, práctica, porque ese movimiento que tuvo usted... Sí, fue grande, sí señor. Bastante, sí. Pero, hay un pero. Hay un pero que es muy largo para contárselos, en virtud del cual volví a ser maestro, tuve que volver a ser maestro. Así por encimita, yo tuve un negocio grande aquí, de abarrotes, y tenía una finca, no muy grande, pequeña, pero a mí me quemaron el negocio, esa es la palabra, me quemaron eso, criminalmente me quemaron el negocio. Entonces, como tenía mis deudas, tuve que vender hasta la finca que tenía, la pequeña finca, para pagar las deudas. Fue entonces, eso ocurre en el año 80, cuando está llegando Cerro Matoso. En el año 84, entonces tuve que volver a trabajar como maestro, a coger, como decimos vulgarmente, la tiza. Pero afortunadamente fue allá en la fundación. Me parece esta anécdota contárselas, por qué fui yo a dar siendo un maestro de aquí de toda la vida. Un hombre de tiza y papel, hoy se diría ¿cómo es? De corrector, de borrador. Bueno, porque yo quedé sin trabajo, totalmente sin trabajo, no tenía nada. Entonces metí la hoja de vida mía, un amigo me dijo, meta esa hoja de vida allá, a ver si de pronto lo pone usted para algo allá. De pronto a los 2 años de yo haber metido la hoja de vida, me resultan llamando de acá, de la fundación. El rector de ese momento era un extranjero, el primer rector que hubo, Brian Dixon. El primer rector que tuvo la fundación era extranjero, duró 4 años, era inglés. Entonces en el año 84, que fue el último año, él comenzó en el año 81, el año que fue cuando se fundó ese colegio. En el año 84 yo ingresé allá. No les cuento más detalles porque eso se me haría muy largo. Vamos a seguir con la educación de Montelíbano. Pero para terminar, desde que entró ahí a la Fundación Educativa Montelíbano hasta que se pensionó o salió de ahí. Hasta que me pensioné. Estuvo ahí. Tengo 16 años ya de estar pensionado. Yo trabajé hasta el 99. O sea, trabajé 16 años allá. Bueno, yo quiero seguirle con la educación de Montelíbano. Como yo vine en el 56, ya les conté que solamente la escuela de niñas estaba organizada, que la de niños estaba desorganizada, la de varones. Esa escuela siguió así, un poquito mejoró tal vez, pero siguió así como hasta el año 1958, o sea, 3 años después de yo haber llegado. A partir de ese momento, pero no tengo los detalles, a partir de ese momento esa escuela comenzó a mejorar. Ya el profesor director Julio García, no fue él, no recuerdo quién sería. Más tarde, al año, a los 2 años, vino un profesor ya normalista, porque entonces los licenciados, por aquí no había licenciados, que yo sepa. Había unas escuelas normales donde salían los profesores, mujeres y hombres, había de mujeres por separado y de hombres por separado, para formar los maestros. Entonces ya trajeron maestros ya normalistas, se llamaban entonces. Eso desapareció. Ahora los licenciados, que son más profesionales, estos no estudiaban sino hasta 6 años después de la primaria, que quiere decir que era más o menos el tiempo en que se hace el bachillerato hoy. Él salía con ese grado de normalista. Los 2 últimos años hacía hasta 4º, bachillerato corriente. Los 2 últimos lo dedicaban a la pedagogía, para que saliera como un especialista sería en ese momento. Yo no les digo de mí, porque yo lo que quería hacer era cura o sacerdote, mejor. No pude serlo, y en esa época, sobre todo, todos los seminaristas los cogían para la educación, porque como los maestros estaban escasos, los profesores, se suponía, y así era,
en muchos casos, que el ex seminarista era muy bueno en lenguaje y debía hacerlo en religión. Entonces eran los colegios. Yo trabajé un año en Cartagena primero, antes de venir por acá. Uno metía la hoja de vida y lo cogían enseguida. ¿Para qué? Para español y para religión. Bueno, ese es un capítulo o medio capítulo aparte. Seguimos con lo de Montelíbano. Les dije que hasta el año 50, por supuesto, la escuela de niñas siguió funcionando bien, muy bien, con las hermanas catequistas. Vamos a dedicarnos entonces a la de niñas. Las fechas se me escapan un poquito, pero más tarde, este colegio de niñas, el gobierno, las profesoras eran pagadas por el gobierno, ¿no? Pero en un momento el gobierno decide que no deben ser todas las catequistas, las hermanas, sino que debían ser, y entonces nombraron, no sé cuántas nombrarían, dejaron por supuesto algunas. Luego construyen allá, que ya el de varón estaba construido, al lado de la cancha Teresa Sierra, construyen el local para la escuela de niñas. Este naturalmente era de las hermanas, el gobierno le pagaba un arriendo a las hermanas. Al construir allá, ya entonces hay un cambio, ya nombran más profesoras seglares, digámoslo así, que no son religiosas, para allá. Ya el colegio no existe aquí, entonces estas hermanas catequistas deciden fundar un colegio privado allí, que se llamó María Goretti. Ustedes de pronto tienen las fechas más que yo no tengo las fechas. ¿Cómo? El privado sé que se llamó María Goretti. A mí me parece que el Santa Teresita llamaban ella a la escuela pública, la llamaban Santa Teresita. Bueno, cuando ese colegio siguió funcionando bien, la primaria, aquí, privado, pero la primaria de las hermanas catequistas. Mientras funcionaba ya la escuela pública de niñas funcionaba muy bien con sus 5 años de primaria. Allá vamos. Entonces, estas hermanas deciden convertir su escuela pública en un colegio privado. Ya les dije, se llamó María Goretti y comenzó a funcionar en ese local. Repito. Al lado de la Teresa Sierra. No, aquí. Ese local era propiedad de ella, que creo que sigue siendo propiedad de, o se lo vendieron a Cerro Matanzas, no sé. Les repito que son las fechas las que se me escapan, ¿no es cierto? Ustedes vayan llevando el hilo sin fechas, naturalmente. Más tarde, don Bernardo Espina, que fue el gran benefactor de este pueblo, cómo comenzó la conversación o el negocio, el arreglo, él le regaló ese terreno donde está hoy María Goretti, se lo regaló a la parroquia. Los regalos que él hacía era a la parroquia, directamente a la parroquia. De eso tengo constancia porque los sacerdotes hablaban permanentemente conmigo. Yo, ex seminarista, traído aquí por un sacerdote, amigo de los sacerdotes, me confiaba muchas cosas. Entonces, don Bernardo allá regala el lote. Pero entonces ellas, usted sabe que los religiosos son muy dados a que el benefactor los ayude. Le dijeron, bueno, usted nos regala el lote, pero ¿con qué construimos el colegio? Entonces don Bernardo se los construyó. No un año, sino en varios años les construyó el colegio, que no es como está ahora, naturalmente. Les construyó una planta nada más para que funcionara la primaria, colegio de primaria, y se lo regaló a la parroquia. Yo no he podido entender bien esa pregunta que usted me hace. La diferencia entre la educación de antes y la de ahora, no debe haber diferencia. La diferencia la hacíamos nosotros los maestros, pero la educación es la misma. Y los métodos son los mismos. Pero cuando yo no estoy preparado, bien preparado, puedo hacer una cosa mal hecha. O deficientemente hecha.
Pero no es el hecho, no es el método, soy yo. En esa época el maestro hablaba mucho, como usted dijo, oralmente, porque uno pensaba, yo por lo menos era de esa clase, yo pensaba que cuanto más se le aclarara al alumno, era mejor. Resulta que no. Después me convencí que no. El alumno hasta se ofende, porque es que todos somos inteligentes. A veces al alumno basta decirle algo y él se estimula más investigando él. ¿Sí o no? Díganme ustedes que fueron alumnos. Entonces uno creía que cuanto más hablaba uno era mejor. No, señor, parece que era peor. Era oral porque el maestro la convertía en oral. Pero le digo, era deficiencia del maestro. Como yo heredé eso de mi maestro, aquel lo heredó de otro. Nosotros creíamos que el alumno, la historia famosa, historia sagrada, a ustedes no les tocó, a uno le hacían aprender en los 5 años de primaria, empezando quizás en segundo, uno tenía que aprenderse 100 lecciones de historia sagrada, empezando por la creación de Adán y Eva. Monseñor Alfonso Sánchez Peña era el segundo apellido de él. Vino aquí en el año 1969, concretamente en el mes de octubre, que es cuando se crea la prelatura del Alto San Jorge y del Alto Sinú. ¿Y qué incidencia tuvo él en la educación? Pues mucha incidencia. Para mí, quizás el mejor obispo que ha tenido en todo el tiempo que vaya. Él se dedicó especialmente a atender el campo. Y más que todo se dedicó a los indígenas. A él le dieron un premio, no recuerdo cómo se llama, el premio a nivel nacional, por esa actitud de él de dedicarse a atender los indígenas del Alto San Jorge y del Alto Sinú. Hay otro personaje que se llama Crisanto Luque. Crisanto Luque no es personaje de aquí. Pero hubo un colegio. La influencia de Crisanto Luque, que es el primer cardenal que tiene Colombia, así se llama, fue porque unos profesores chocoanos llegaron aquí. Repito, las fechas son las que yo, entre el año 1958 o 1959, vino un profesor de apellido García, otro de apellido Palacio, otro de apellido Córdoba, y había otro, pero el apellido no recuerdo. Ellos abrieron un colegio y lo llamaron Crisanto Luque. Era el momento en que Monseñor Crisanto Luque dirigía la arquidiócesis de Bogotá. ¿Y en qué lugar estaba ese colegio, Crisanto Luque? Ese colegio funcionó en lo que es hoy la carrera 1, 2, 3, bajando antes de llegar donde estuvo el mercado de los perros, la plaza de los perros, que ahí fue donde funcionó el primer mercado de Montelíbano. Ok. Pero más arriba, una cuadra arriba. Loma Fresca, concretamente el barrio Loma Fresca. De ahí pasó a Cuchajar. Otro personaje es Hernán Pérez. ¿Cómo? Hernán Pérez. ¿Hernán Vélez o Pérez? Pérez. Perdón, ese era el profesor Pérez que dicen. Sí, yo lo conozco. Y sé que tenía una escuela privada, una escuelita privada. ¿Hasta dónde? No sé, no tengo más información. Perdón, le aclaro una sugerencia que hizo él. Lo que pasó para allá no fue el colegio Crisanto Luque, no. Resulta que estos profesores chocoanos se dividen. Y el que tiene el apellido Córdoba funda un colegio él por separado de los otros, pero de niñas, de mujeres. Ese fue el que funcionó allá, en esa casa que después yo ocupé. ¿Cuántos años funcionó? No me acuerdo. 2, 3 años, no funcionó más. Ese profesor Córdoba, un aporte aparte, es quien me reemplaza a mí. Yo fui alcalde del año 1962, en el mes de noviembre, a junio de 1963. Los alcaldes entonces. Lo reemplazó Caicedo.
me reemplazó ese profesor Caicedo que tuvo el colegio de niñas allá. Bueno, hay una mujer que se llama Olivia Gallón. De la que usted habla es una hermana de Dilson Gallón, menor, incluso menor que la que vive aquí, que no sé cómo llama, menor que esa. Ella se casa con un señor Plaza, de apellido Plaza, que es el que tiene el almacén ahí donde estuvo la caja agraria hace poco. Hasta eso es lo que yo conozco de ella. Y de aquí se fueron ellos a vivir a Sincelejo. Ella vive. Ricardo Gómez. Ricardo Gómez es un sacerdote que fue compañero mío en el seminario. Es un sacerdote del Peñol en Antioquia. Resulta que allí el seminario estaba en la villa de San Benito, pero hubo muchos seminaristas antioqueños. De Ituango, padre Jorge Vargas, que ya no fue padre tampoco porque no tuvo hijos. Fue padre cuando sacerdote. Se retiró, se casó con una nader, vive todavía y vive, está como inválido, está allá escondido, pero tampoco fue padre porque no fue capaz. No tiene hijos. ¿Qué hizo él que nombra él aquí en la parte? Déjeme terminarle la respuesta del padre Ricardo Gómez. Entonces el padre Ricardo Gómez es sacerdote que termina en ese seminario y lo mandan aquí de párroco, pero más joven que yo creo que todavía vive y debe estar de párroco por allá en alguna parte. Él fue párroco aquí como 2 o 3 años. Él es el cuñado de Punta. Ricardo Gómez. No lo entiendo. Le termino y entonces usted cuando crean la prelatura del Alto Sinú y San Jorge, es otro dato que hay que tenerlo históricamente. Otro día se pudiera hablar de eso. Cuando crean la prelatura del Alto San Jorge y del Alto Sinú, esto lo desprenden el San Jorge. Mejor dicho, lo que era vicariato del San Jorge ya era vicariato, se cierra, digámoslo así, y aparece la prelatura. ¿Por qué hicieron esos cambios? Porque creado el departamento de Sucre, entonces crean la diócesis de Sucre. Estos pueblos del San Jorge, casi todos pertenecían, unos a Sucre y unos a Córdoba. Ya Córdoba tenía su obispo, tenía diócesis. Entonces, como que las directivas de allá de Roma vieron que al crearse el departamento de Sucre tienen que crear la diócesis. Y estos pueblos entonces están como separados. En todo caso, vieron la conveniencia de no meterlos allá en la diócesis de Sincelejo, sino que entonces crearon aquí una prelatura. La prelatura es como el paso antes para llegar a diócesis. Esa fue la razón. Entonces, los sacerdotes que están aquí, la mayoría tuvieron que salir, empezando por el obispo. El obispo se llamaba Eloitato Lozada. Entonces, ¿qué hacen con él? Como crean la diócesis de Magangué, entonces a él lo trasladan para Magangué. Y entonces, cuando nombran a Monseñor Alfonso Sánchez Peña como obispo de la prelatura, que después se convierte en diócesis. Tengo entendido que el señor Ricardo Gómez era inspector de educación. Sí. ¿Por qué se daba esa figura? Esa figura se daba por esto. Hay un convenio entre la iglesia, o sea, la iglesia católica, a nivel de allá desde Roma. Aquí lo maneja el nuncio. El nuncio maneja aquí todo lo que corresponde al Papa allá, lo maneja el nuncio, por eso se llama así, nuncio apostólico. Entonces, hay un convenio para los territorios que son de misiones. Allá en Montería y los otros pueblos de Córdoba no había eso. Era el San Jorge. Hay un convenio porque además había en ese mismo convenio el obispo podía nombrar profesores para esta región. Bueno, una parte de ese convenio era que en los pueblos no existía sino un inspector local,
para la educación. No existía el director de núcleo, los pueblos no tenían secretarías de educación como tienen hoy los municipios, no. Existía el inspector de educación. Y llegaron a un convenio, tal vez por escasez de personal. Dijeron, bueno, ¿quién más puede saber de educación y manejar y dirigir y aconsejar en la educación que el sacerdote que está ahí, que es párroco? Entonces llegaron a ese convenio de que la Secretaría nombrara como inspector de educación al sacerdote párroco, fuera quien fuera. ¿Hasta cuándo duró eso? No, las fechas son las que a mí se me escapan. Tenía otro nombre y es Santa Teresita, que era una escuela, un colegio. No la conocí, ya le hicieron una alusión. Teresita del Niño Jesús, que fue la primera, esa fue cuando fue Tatapur, que encontró, como dice el profesor el Tatapur, que fue una de las primeras profesoras de acá. Como dice el profesor, eran unos colegios completamente desordenados, totalmente. Entonces nombraron el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, en esa época nombraron a Berta Tafur. Berta Tafur no era licenciada, era una bachiller. Entonces ella, encontrándose en el problema que estudiamos niños en la mañana y niñas por la tarde. Entonces se volvía eso totalmente complejo para ella. Y los profesores, como dice el profesor acá, eran pocos profesores y a veces el profesor tenía que hacerla de todero, de una cosa y de otra. Entonces fue cuando Berta Tafur dijo, bueno, aquí no hay de otra, yo tengo que separar a estas niñas. Entonces fue cuando las separó, habló con la madre Margarita y le dijo, bueno, usted se tiene que hacer cargo a las niñas y yo me hago cargo a los varones. Me acuerdo que quedamos 20 estudiando con doña Berta, que el colegio era al frente de Adelita García, o sea, en este momento donde está el parquecito de la alcaldía, ahí. Ya con anterioridad había existido el colegio privado de Anicio Hernández, fue uno de los primeros colegios privados que hubieron aquí, el de Anicio Hernández. ¿Y sí. esta donde usted estudió se llamaba cómo? Sí, es de varones de Berta Tafur, la llamábamos así, de Berta Tafur. Ahí estudié yo. Urbana de varones. Sí, Urbana de varones de Berta Tafur. Eso, ¿Usted fue compañero allá de...? claro, yo terminé. ¿Eran compañeros de colegio? Ajá, yo terminé mi tercer año, cuarto año elemental, porque entonces no había más nada aquí, en el 54. Alicio Hernández. Anicio Hernández fue uno de los... ¿En qué año fue eso? Eso fue, le voy a decir, eso fue en el año de 1952, antes del 52. O sea, pero el profesor ya estaba aquí. No, el profesor no estaba aquí. Vino el 56, ya entonces. Y primero hubo otra, fuera de eso hubo otra iglesia, fue de las primeritas, una escuela de kinder que le hubo aquí donde Donato Benítez, que eso era de Salomón Vitar, y ahí había una escuelita, que después esa escuelita, posteriormente, el papá de don Lassi Estapur la pasó para acá, nos dio ese local que llamaban el local de los Juan Joseleros, eso era de José Manuel Tafur. ¿Qué quedaba ahí? Aquí después de la notaría, ahí también estudiamos, ahí pasaron el colegio para ahí, él se dio ese local que era el local de los Juan Joseleros. Y después ya las cosas se ubicaron de otra manera, ya llegó el profesor Caldera, ya después los chocuanos, en fin, y tantas cosas, y ya las cosas se mejoraron. Pero mientras tanto nosotros estuvimos completamente transitorios de un sitio para otro. Yo me acuerdo que yo nunca me senté en un asiento como los que se sientan ahora, sino una banquetica que me hizo el tío mío, una banquetica, y me sentaba yo, y ahí uno prácticamente en el Cada quien llevaba su silla, entonces existía la alegría de leer, el cartón ese de abecedario, en fin, con eso era que se iniciaba uno. Entonces... ¿En qué escuela estudió usted, señor Briceño? Donde el hombre está diciendo, ahí estudié yo. Sí, ante Berta Tafur. Sí, ante Berta Tafur. Cuando eso era el profesor Julio, un profesor de Sagún. Julio García. Es correcto. Y estudié acá con el profesor Caldera, también estudié cuando estaba aquí
al frente de Los Días. Ahí donde vive Cachete hoy en día. Correcto. Ahí estudié con él, con el profesor Madera, estaba el profesor Caldera y Madera. Y yo fui alumno de Madera toda la vida. ¿Y el señor Ortiz? Cuéntenos algo de su... Estuve en otro colegio de las Guerrero, no sé si ustedes la han mentado, aquí al lado de donde estaba la Rosera del Triunfo, ahí hubo las Guerrero. Las Guerrero. Correcto. No sé si todavía existe como está. No, esa muerte ya murieron ya. Ya se fueron para Cincelejo. Ajá. No sé si murieron. Bueno, a ver si pásenle allá. En realidad, pues, es agradable escucharlo porque a mí me han enseñado que el pueblo que no escucha sus antepasados, pues, estamos condenados a repetirlo. Y es agradable cómo conocer la historia de prácticamente cómo se inició Montelíbano. Una de las mejores escuelas aquí en ese tiempo fue la Santo Tomás de Aquino, donde yo estudié. Era muy exigente, ¿sí me entiende? Lo mismo el Instituto San Jorge, donde yo estudié. Estudiábamos 2 jornadas y no le alcanzaba el tiempo a uno para hacer las tareas y uno tenía que responder y responderle al profesor, ¿sí me entiende? Era agradable, yo recordando esa época, es agradable saber cómo se enseñaba antes y cómo los profesores se interesaban en la formación del joven en esa época, mejor dicho, del ser humano. Y volviéndola al presente, vemos que hay mucha diferencia, porque ahora la mayoría de los profesores se han vuelto lumpistas. O sea, van a trabajar por cumplir el horario y por ganarse el sueldo. Antes no, antes el profesor se preocupaba por la formación integral del individuo, que es algo agradable y por el cual había una juventud muy sana, porque Montelíbano era sano, agradable vivir, muy sabroso, para que habla paja. Pero ahora, si lo comparamos actualmente, muchos jóvenes niños ya no quieren estudiar. ¿Ya me entiende? Hay muchos vacíos. Y lo otro es que yo por allá escuché en Estados Unidos, aquí nos quitaron, se podría decir, la cuestión de la cátedra de la urbanidad, cívica y urbanidad creo que se llamaba. Entonces ahí nos enseñaban los valores de la vida. ¿Quiénes éramos? ¿Para qué vinimos? ¿A qué vinimos a este mundo? Si a servir o a destruir. Bueno, uno de los países en el mundo que manda en el mundo, prácticamente en todo, va a volver a esa cátedra, porque se han dado cuenta, ahora mismo se han dado cuenta de que el mundo se ha desvalorizado y ellos van a implementar esa cátedra de la urbanidad que se llama Estados Unidos. Me sorprendió apenas escuché eso y para mí pues es algo agradable de que un gobierno que es el que manda en el mundo y direcciona el mundo en muchos temas sociales y políticos, es algo reconfortante que vuelvan o recapaciten en esa cátedra, porque es que en realidad hay muchos valores y ojalá eso nosotros, los profesores actuales, retomaran esa clase de cátedra de formación, porque antes no se veía lo que veíamos en Montelíbano, y lo había, porque antes había vicio, pero ese vicio nosotros, gracias a los profesores y a su formación que nos decían qué era lo malo y qué era lo bueno, y que nos enseñaban a pensar,
pudimos sortear todas esas cuestiones del mundo actualmente. Hay otro personaje que es el profesor Publio Madera o el profesor Madera. Algo que tengo que agregar sobre... No. Hay un personaje que de pronto creo que no debemos dejar por fuera, y es el profesor Publio Madera. Profesor Publio Madera, más conocido como el profesor Madera, tuve la oportunidad de estudiar ahí en su colegio liceíto, Liceo San Francisco Javier, pero sé que también fue compañero suyo en el otro colegio, y creo que la gente de Montelíbano, gran parte, es uno de los colegios tradicionales de nuestro municipio, y qué bueno que de pronto comentaran acerca del profesor Madera y su esposa Elia Matiu, que han sido muy importantes en la educación de Montelíbano. Profesor Madera vino a este pueblo en el año 1958. Profesor Madera vino aquí invitado por mí. O sea, yo traje al profesor Madera a este pueblo, porque él también había sido compañero mío en el seminario. El profesor Madera trabajó conmigo hasta el año 1977. En el año 1978, él abrió su colegio allá. Desde entonces tiene él su colegio. ¿En el mismo lugar? En el mismo local. Él comenzó en una casita que él había hecho para él, allí comenzó, y en la medida en que iba ampliando el colegio, pues él iba ampliando el local también. Ese es el profesor Madera. Cuando pasó para allá, ya él estaba casado. Él se casó, vino en el 1958 al comienzo, y al final del 59 se casó con doña Elia Matiu. Esa es la historia del profesor Madera. Lo demás lo saben ustedes. Yo quiero agregar algo sobre los estudios anteriores. Había una cosa muy importante en el estudiante de antes, era competitivo. Uno quería superar al compañero, ser mejor que él. Y no es como ahora que le dicen, alce la mano, fulano de tal, ¿quién quiere decir esto? Nadie la alza. Anteriormente era diferente. Anteriormente uno quería superar. Y cuando yo estudié, quería superar. Otra cosa importante es la preocupación del profesor para la educación del alumno. Si uno faltaba al colegio, inmediatamente mandaban una comisión donde el padre de familia, ¿qué pasó con Eliezer? ¿Por qué no vino? Decía la mamá, no, pues yo se fue de esta mañana para el colegio, debe estar allá en los palos de Guayaba del Pindo, allá debe estar. Enseguida, en aquella época estaba el batallón Cartagena aquí, el contingente, y enseguida la profesora, por decir Berta Tafur, mandaba a buscar 2 o 3 soldados, y allá lo traían a uno, lo traían como adelante, carrera más, extenderse adelante hasta que lo traían acá, y ese no lo volvía a hacer más, ese tenía que cumplir. Entonces eso era el fundamento que había antes sobre la educación, era importante porque uno tenía que aprender, sí, porque es que el profesor estaba pendiente si se enfermaba, si el alumno no asistía, ¿qué le pasará a Eliezer? Entonces mandaban una comisión donde el padre de familia a ver qué le pasó a Eliezer. No va porque está enfermo. Bueno, ya esa era una excusa total. Anteriormente no. Hoy no se preocupan por eso. Hoy si el alumno no va, lo tienen sin cuidado. Una palabrita a Armando para que ya termine. Con relación a ese tema que ustedes hablan, evidentemente, de acuerdo a las narraciones de ustedes y a lo que pues uno vivió como alumno, se nota que antes se interesaba más por el ser, por la persona, más que por el conocimiento que tenía. Pero igual es manejar ese equilibrio de tener personas con bastantes conocimientos, pero también con unos buenos valores, un buen fundamento. Y creo que es lo que se debe inculcar a estas generaciones. Hoy vemos que en Montelíbano hay gente que ha llegado a niveles educativos muy altos, personas que han estudiado mucho, y niveles académicos muy buenos también. Creo que Montelíbano tiene colegios que están sobresaliendo a nivel nacional. Incluso hay un joven de aquí de Montelíbano que va a representar a Colombia ya a nivel internacional en el tema de matemáticas, y creo que se ha crecido mucho en la educación de Montelíbano, pero también es bueno retomar esa parte de la formación del tema de los valores de los alumnos de nuestro municipio, para que exista ese equilibrio entre gente con buenos valores, buenos ideales, pero también con excelentes conocimientos. De verdad que hablar de educación es imposible terminar.
pero sí podemos decir algunas cositas de la educación. Cuando en mi época se hablaba de contenidos memorísticos, pero qué diferencia tan grande, que era basado en el respeto. Ese respeto, como lo decían anteriormente algunos señores acá, es de hacer una diferencia. ¿Qué características podrían tener aquella época con esta? De verdad que esos valores que nos inculcaban nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras personas que estaban con nosotros, era de algo que se siembra y que jamás se olvida, porque era el secreto de la urbanidad. Hoy se ve que la persona dice, la educación de hoy es basada integralmente, pero por medio de la tecnología se ha vuelto el ser humano en tecnología y los valores se van dejando atrás. Cosa que debemos retomar de verdad, porque sin valores la persona no se puede construir un ser con grandes capacidades intelectuales, desarrollo de su pensamiento, desarrollo de su vida, tanto intelectual como moral. Entonces, los que todavía podemos, se debe inculcar la parte de respeto, porque sin respeto la vida de verdad no tiene sentido. Entonces, es muy largo hablar del tema de educación, es muy largo, de verdad se necesitarían por lo menos unas 20 tertulias para esto. Gracias a todos y de verdad que estamos muy contentos por este inicio. De esta manera damos por terminada la tertulia de educación. El otro tema quedará para otra oportunidad, o seguimos tratando la parte de educación. De antemano le agradecemos a señor Rodríguez y a Caterine Avellaneda, representante de Telemontelíbano. Muchas gracias por ese gesto de haber hecho el cubrimiento total de esta primera tertulia. También a ustedes, a los panelistas, muchas gracias. A los representantes de la Academia de Historia, gracias por su asistencia, fueron puntuales. Será hasta otra oportunidad y muchas gracias.